En los albores de la humanidad, cuando los descendientes de Adán y Eva empezaban a multiplicarse sobre la tierra, nació un niño destinado a ser recordado en la eternidad, Enoc, hijo de Jared, de la 7ª generación después de Adán. Su nacimiento, según las antiguas tradiciones, ocurrió en un tiempo en que la humanidad ya conocía la organización tribal, la agricultura primitiva y los primeros cantos al Creador. Enoc creció en un mundo dividido. Por un lado, los descendientes de Set, que todavía buscaban honrar al Altísimo. Por el otro, los hijos de Caín, que habían desarrollado ciudades, artes y un deseo de poder cada vez mayor. Desde pequeño, Enoc mostró un espíritu distinto. No era un guerrero ni un constructor de armas, sino un buscador de sabiduría. Pasaba horas contemplando los cielos, estudiando las estrellas y escuchando las voces de la naturaleza. Cuando alcanzó la madurez, Enoc comenzó a caminar con Dios de un modo tan íntimo y constante que su vida adquirió un tono sagrado. Fue esposo y padre. Tuvo un hijo llamado Matusalén. Su época estaba marcada por un fenómeno misterioso, los llamados vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando gigantes, los Nefilín. Estos seres poderosos trajeron consigo la corrupción, enseñando a los hombres la hechicería, la guerra, las artes de la violencia y del dominio. La tierra se llenó de caos y de injusticia. Enoc, testigo de aquel desorden, fue escogido por Dios como el mediador. Su misión era transmitir a los vigilantes un mensaje severo. No había perdón para ellos, pues habían quebrantado el orden divino. Las tradiciones narran que Enoc fue llevado en visiones hasta los confines del cielo, donde escribió libros llenos de secretos, revelando la caída de los ángeles rebeldes, la condena de sus hijos gigantes y la purificación futura de la tierra. Este conocimiento se plasmó en los antiguos textos atribuidos a él, conocidos como el Libro de Enoc, donde se relatan sus viajes a través de los cielos, su encuentro con ángeles y con el mismísimo trono de Dios. Allí recibió instrucciones sobre los días finales, sobre la venida de un juez supremo que pondría fin a la corrupción del mundo. Enoc se convirtió en un líder espiritual, un hombre justo que enseñaba a sus contemporáneos a volver al camino de la rectitud. Su fama trascendió su tiempo y durante más de 300 años caminó en una íntima comunión con el Altísimo, sin mancharse con la violencia que arruinaba la tierra. El episodio culmina con un hecho extraordinario. Enoc no conoció la muerte. Un día, mientras caminaba con Dios, fue arrebatado, desapareciendo de entre los hombres. La tradición asegura que fue llevado vivo al cielo, convirtiéndose en un ejemplo de pureza y en un guardián de secretos eternos. Pero antes de partir, dejó advertencias y revelaciones: que los vigilantes serían juzgados, que el diluvio vendría para limpiar la tierra y que los justos tendrían un lugar reservado junto al Creador. Después de haber sido escogido por Dios como profeta y testigo de su voluntad, Enoc fue llevado en espíritu a recorrer los reinos invisibles. Estos viajes celestiales, relatados en las tradiciones antiguas, marcaron el inicio de su misión más trascendente: registrar los misterios del universo para las generaciones futuras. Los escritos cuentan que Enoc ascendió a través de 7 cielos. En el primero contempló el orden de las nubes y las aguas y vio a los ángeles que guardaban las puertas de la lluvia y los vientos. En el segundo fue testigo de los ángeles caídos, encarcelados en oscuridad por haber desobedecido al Creador. Allí percibió su llanto y súplicas, pero también la sentencia divina que ya estaba escrita: no habría perdón para ellos. En el tercer cielo, Enoc descubrió el lugar de reposo de los justos y el tormento de los malvados, jardines verdes, ríos de miel y leche, junto a profundos abismos de fuego para los que habían corrompido la tierra. El contraste era un aviso de lo que esperaba a cada alma. En los cielos superiores, hasta llegar al 7º, contempló las luminarias del firmamento,
el sol y la luna con sus cursos precisos, estrellas que obedecían al mandato divino y ángeles que velaban por el orden cósmico. Allí se le enseñaron los secretos de los tiempos, las estaciones, los años y el gran calendario que regía la historia humana. En el más alto de todos, Enoc fue llevado ante el trono de gloria, rodeado de fuego y de querubines resplandecientes. El Altísimo lo vistió con ropas de luz y lo convirtió en su escriba celestial. Desde ese instante, su labor fue escribir todo lo que veía y escuchaba, para ser testigo de los juicios y revelar a los hombres la verdad. Su misión más difícil comenzó cuando se le ordenó descender con un mensaje para los vigilantes. Estos eran los ángeles que habían abandonado su morada celestial para unirse con mujeres humanas, dando origen a los gigantes Nefilim, seres de gran fuerza que devoraban los frutos de la tierra y a veces hasta la carne de los hombres. Los vigilantes, liderados por Semisasai Azazel, habían enseñado a los humanos artes prohibidas: la magia, la astrología desfigurada, la forja de armas, el maquillaje para seducción y los encantamientos. Los ángeles rebeldes enviaron a Enoc como intercesor, suplicando que pidiera misericordia por ellos. Enoc subió en visión para presentar la petición, pero la respuesta divina fue clara: los vigilantes ya estaban condenados. Se les dijo que sus hijos gigantes serían destruidos, que ellos quedarían encadenados en prisiones de sombra hasta el gran juicio, y que no volverían jamás al cielo. El corazón de Enoc se estremeció, pero obedeció. Regresó para anunciarles el veredicto. En sus escritos describió el momento. Los vigilantes temblaron, lloraron y se postraron, sabiendo que su destino estaba sellado. Azazel en particular fue acusado de haber corrompido a la humanidad con enseñanzas destructivas. A él se le reservó una prisión especial bajo las montañas. Enoc, tras cumplir con este encargo, recibió aún más visiones sobre lo que vendría: la corrupción de la humanidad, el castigo del diluvio que aniquilaría a casi toda vida, y el plan de Dios para preservar a los justos a través de Noé, descendiente suyo. Este episodio marcó el punto en que Enoc dejó de ser solo un hombre. Ahora era un mediador entre los mundos, un testigo celestial que cargaba con secretos demasiado grandes para su tiempo. Y sin embargo, todo quedó escrito en los libros que más tarde se conocerían como el Libro de los Vigilantes y el Libro de las Parábolas. Tras haber recibido la misión de anunciar la condena de los vigilantes, Enoc continuó sus viajes por los cielos y las profundidades de la tierra. Cada visión que contemplaba era registrada con precisión, pues sabía que sus palabras no eran solo para su generación, sino para los tiempos venideros. Una de las revelaciones más impactantes fue sobre el futuro inmediato de la humanidad, la llegada del diluvio. Enoc vio en visión cómo las aguas cubrirían los montes, cómo la tierra sería purificada del derramamiento de sangre y de la violencia de los Nefilim. Comprendió que el Creador había determinado este juicio para reiniciar la historia, preservando únicamente a los justos. Enoc transmitió este mensaje a su hijo Matusalén y a través de él a toda su descendencia. Le aseguró que uno de sus nietos, Noé, sería el elegido para sobrevivir al cataclismo y convertirse en padre de una nueva humanidad. Así, Enoc se convirtió en el primer profeta en anunciar un evento cósmico que marcaría para siempre la memoria de los hombres. Pero sus visiones no se limitaron al diluvio. En los cielos superiores recibió también revelaciones sobre el futuro lejano, mucho más allá de su época. Vio que vendría un elegido. En estas profecías, conocidas como las parábolas de Enoc, Mientras tanto, Enoc siguió instruyendo a los suyos en los caminos de la rectitud. Enseñaba a observar el orden del cosmos como reflejo de la sabiduría divina, el curso del sol, la luna, las estrellas, las estaciones y los calendarios sagrados. Decía que todo tenía un propósito y que la humanidad debía alinearse con ese orden. Sin embargo, la tierra se hundía cada vez más en la corrupción. Los Nefilim devastaban cosechas y pueblos, los hombres se llenaban de violencia y las mujeres eran arrastradas hacia prácticas de hechicería y ocultismo. Enoc sabía que el juicio era inminente, pero también entendía que él no viviría para verlo. Llegó entonces el momento culminante de su vida. Tras más de 3 siglos caminando con Dios, Enoc fue transformado. La tradición relata que un día, mientras enseñaba y oraba, fue envuelto en una luz intensa y arrebatado hacia los cielos. No murió como los demás hombres, fue tomado vivo por el Altísimo.
Al ser llevado a lo alto, se dice que su naturaleza fue cambiada. Ya no era solamente un hombre, sino que recibió rango celestial. Algunos textos lo identifican con Metatrón, el gran ángel de la presencia, el escriba divino que se sienta junto al trono de gloria para registrar las obras de los hombres y transmitir decretos celestiales. Enoc, transformado, se convirtió en un guardián eterno del conocimiento sagrado. Sus visiones y escritos quedaron como testimonio de un tiempo anterior al diluvio, cuando los ángeles caminaron entre los hombres, y cuando un profeta humano se atrevió a mirar cara a cara los secretos del universo. Este episodio concluye con su desaparición de entre los vivos. Sus descendientes quedaron asombrados. Enoc no había muerto, simplemente ya no estaba, porque Dios lo tomó. Su figura pasó a la memoria como símbolo de pureza, obediencia y esperanza en la justicia final. La desaparición de Enoc no fue un final, sino el inicio de un legado que sobrevivió a generaciones y culturas. Sus descendientes conservaron sus palabras y las transmitieron en relatos orales que con el paso de los siglos se convirtieron en libros. Así surgió el libro de Enoc, una recopilación. Tras el diluvio, el recuerdo de Enoc fue una llama de esperanza. Noé, su bisnieto, llevó consigo parte de la tradición profética de su antepasado, confirmando que la justicia del Creador nunca abandona a los justos. En las generaciones posteriores, su figura comenzó a adquirir un carácter aún más enigmático. Algunos lo veían como el primero en revelar los misterios celestiales, otros como un hombre transformado en ángel. En la tradición judía, Enoc fue recordado como el séptimo patriarca, símbolo de fidelidad y pureza. Un hombre que caminó tan cerca de Dios que fue llevado sin conocer la muerte. Para los místicos, es un puente entre lo humano y lo divino, el primero en atravesar los cielos y regresar con conocimiento oculto. Para la historia, es un mito vivo, que refleja los miedos y esperanzas de la humanidad en su búsqueda de justicia y trascendencia. Hoy, más de milenios después, el nombre de Enoc sigue resonando. Su historia recuerda que el hombre no está destinado solo al polvo, sino que puede aspirar a lo eterno. Su vida es un faro que ilumina la esperanza de que la comunión con lo divino es posible y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Enoc, el hombre que caminó con Dios, permanece como uno de los más grandes enigmas de la historia sagrada. Un humano transformado en inmortal, un profeta que vio más allá del tiempo y un guardián de secretos celestiales cuyo eco jamás se apaga.